Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. ¿Qué tal? Yo soy Manuel López San Martín, bienvenidos al canal del Congreso y bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo, de discusión, de análisis entre estudiantes universitarios y legisladores. En México existen diversos organismos que apoyan la cultura y las artes, lo mismo a nivel municipal que estatal o bien a nivel federal. Los hay de danza, música, cine, vaya, de todas las expresiones artísticas que nos distinguen como país. En México apenas el 13% de la población realiza actividades relacionadas con la cultura y las artes. De este porcentaje, una pequeña fracción, mínima, muy pequeña en realidad, puede dedicarse, profesionalizarse en estas actividades. Como contexto de todo esto, en diferentes niveles de gobierno existen obras inconclusas y proyectos truncos. En la legislatura actual se discute una iniciativa para que CONACULTA, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pueda convertirse en una secretaría y entonces funcionar mejor, acercar el arte a la población. ¿Pero qué se discute? ¿En dónde están las prioridades de los partidos políticos y de los legisladores? Pero sobre todo, ¿en dónde están las prioridades de los jóvenes? ¿Cómo acercarles la cultura y las artes? Hoy, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. El 87% de la población nunca ha visitado algún centro cultural. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta visión universitaria. Estamos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, estamos en la Cámara de Diputados y les doy la bienvenida. Les agradezco que estén aquí con nosotros, los estudiantes de la Escuela de Comunicación y Diseño Gráfico de la Universidad de Londres. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos, gracias por dar la vuelta. Y están con nosotros dos legisladores, dos diputados. ¿Quién mejor que ellos, que ellas, para que se presenten? Diputada, por favor, cuéntanos quién eres, qué haces, de qué partido, qué comisión. Bienvenida, gracias. Muchas gracias. Soy la diputada Margarita Saldaña, soy del Partido Acción Nacional, del Grupo Parlamentario del PAN, y soy diputada plurinominal por el Distrito Federal, por esta circunscripción. Actualmente aquí en la Cámara soy la presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía y además estoy participando en las comisiones del Distrito Federal y en la de Seguridad Social. Eso es lo que estamos haciendo. Gracias, muchas gracias. Diputado del PRD. Gracias. Mi nombre es Roberto López González. Yo soy diputado por el PRD, soy originario de Jalisco, soy diputado plurinominal por la primera circunscripción. Estoy participando evidentemente en los temas de interés, pero fundamentalmente formando parte de tres comisiones. Como secretario en la Comisión de Cultura y Cinematografía, como integrante en la Comisión de Educación y Servicios Educativos y además en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Fundamentalmente en ellos tres participo y bueno, con el gusto de compartir un momento con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias, muchas gracias. Aquí lo más importante son sus preguntas. Fernanda Arteaga. ¿Qué propone CONACULTA para lograr una difusión masiva y también lograr una vinculación con los jóvenes y que logren participar en estos proyectos? Por favor, diputada. Uno de los programas más fuertes que tiene CONACULTA en este sentido de la comunicación, de establecer mayores facilidades para que la comunidad, la gente joven se pueda comunicar con ellos, creo que tiene que ver con estos proyectos de digitalización que se están haciendo prácticamente ya en todo el país. El año pasado se inició con muchos de ellos fuertemente, este de la Ciudadela yo creo que es el principal, el más fuerte, pero también se están haciendo bibliotecas, cada día se están convirtiendo más las bibliotecas de los municipios, de los estados, en bibliotecas digitales. Esto facilita la comunicación.
Y bueno, para los otros programas que tiene la Conaculta, definitivamente, bueno, pues ellos están en las redes. Si ustedes los pueden seguir por Facebook, los pueden seguir por Twitter, los pueden seguir mediante su página de internet, y ahí están constantemente, no solamente Conaculta, también el INBA, el INA, etcétera, el Canal 22, todas las instituciones que tienen que ver con el tema de cultura, anunciando constantemente todas las actividades que tienen, de tal forma que ustedes, la gente, no solamente los jóvenes, sino que todo el que tenga acceso a las redes sociales, pues sepa de las invitaciones, de los concursos, de los boletos que regalan, de las exposiciones que se están presentando, de las películas que a lo mejor se tienen en la Cineteca, que también acaba de ser remodelada, y actualmente Conaculta está abriendo sus reglas de operación para muchos de los programas que tienen que ver con la participación, el otorgar recursos directamente a la ciudadanía, a los municipios, a los estados, poder tener acceso a ellos y desarrollar proyectos que previamente se han presentado. ¿Cómo hacer para que la cultura llegue a todos los demás jóvenes, a toda la demás población que no cuenta con estas redes? ¿Cómo le acercamos la cultura? Primero, a mí me parece que no hay una política pública que alcance no solamente la cultura a los jóvenes, sino al país en lo general. Yo creo que tenemos una asignatura pendiente, todos los que conformamos el Estado mexicano, me refiero a los tres poderes, para que podamos tener un objetivo inmediato, poder alcanzar programas culturales, no solamente a los jóvenes, pero específicamente a ustedes, de tal suerte que no solamente tengan acceso a Internet, que ha habido una serie de iniciativas tendientes a que haya una cobertura universal en el país para que todo el mundo podamos accesar al Internet, no solamente esa herramienta, sino además una serie de programas y de proyectos en donde los jóvenes se vean reflejados, se vean con la condición de poder participar y que encuentren además los elementos para poder desarrollar ese talento que tienen. ¿Cómo cuáles programas? No, bueno, pues yo creo que… Tres, nada más. Por ejemplo, la promoción a la lectura, la promoción a la creación de prosa, por ejemplo, formar una escuela de teatro, por ejemplo, armar un proyecto de búsqueda y de impulso de talentos en las artes manuales, escultura, y pudiéramos decir entre algunos. Vamos con Eduardo Blasco Barrubias, por favor, Eduardo. ¿Por qué crear una nueva institución si con esa inversión se puede apoyar a una secretaría que ya tiene años respaldando la cultura, como es Conaculta? A ver, vamos, por favor, diputada. Sí. Meterle mano a Conaculta, reformar, reestructurar, crear algo nuevo. En principio, Conaculta no es secretaría, es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. No hay una Secretaría de Cultura en México. Tenemos la Secretaría de Educación Pública y la cultura, como nosotros la conocemos, sabemos que el concepto cultura es muy amplio, pero como se ha conceptualizado o como se ha querido etiquetar, es relacionado con las artes, concretamente. Y eso hoy está considerado como un subsector de la educación, de la Secretaría de Educación. Es decir, algunos de ellos ni siquiera tienen personalidad jurídica propia. Entonces, si nos fuéramos así tema por tema, pudiéramos decir que la cultura no se puede encasillar en un subsector dependiendo única y exclusivamente de educación pública, sino que la cultura lo mismo está en el turismo, lo mismo está en el desarrollo económico, lo mismo está en las cuestiones que tienen que ver con el ocio, con la posibilidad de movernos de forma diferente, de divertirnos, con el tejido social, que ya se ha hablado muchas veces, que esto tiene que ver directamente con la seguridad pública, y en consecuencia díganme si es horizontal o la podemos hacer transversal. Por eso creo yo que vale la pena que tenga una personalidad propia, un programa propio, una planeación propia y una inserción muy particular en la vida de este país. Nosotros creemos que hay que ser responsables, hay que hacer un verdadero estudio de todo lo que implica, desde el gasto hasta lo que implica en cuanto a desarrollo. Y cuando hablo de desarrollo no solo hablo del económico, hablo de desarrollo en educación,
hablo del desarrollo en todos los ámbitos que puede tener la cultura, y a mí me parece que si podemos hacer eso, hoy tenemos condiciones para que se pueda llegar a un diálogo y participemos de la posibilidad de darle su justa dimensión. Yo creo que hoy nosotros, el diputado, una servidora y los demás diputados de la comisión, tenemos que primero analizar el tema, ponerlo claro sobre la mesa y a partir de ahí, pues si coincidimos en que hay que crear una secretaría, hay que socializarlo con todos exactamente, ¿no? Gracias, diputada. Regreso contigo, diputado. Tengo que ir a un corte. Regresamos, vamos a más información, regresamos de volada contigo. Vamos a más información, estamos aquí en San Lázaro. Ahí están nuestras redes sociales. Escríbanos, participe, opine con nosotros y volvemos después del corte. Dale, cara. El 35% de la población en el país nunca ha leído un libro. El 67% de las personas encuestadas a nivel nacional nunca ha presenciado una obra de teatro. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, nos quedamos platicando sobre Conaculta, lo que ha hecho, lo que dejó de hacer, en dónde habría que meterle mano si es que hay que meterle mano. Diputado, habría que convertir quizá Conaculta en una Secretaría de Cultura, habría que reformar lo que ya existe. ¿Por dónde comenzar? Una Secretaría de Cultura es indispensable en un país como el nuestro. Un país con un mosaico tan grande, un espectro muy importante de expresiones culturales, de etnias, y cada etnia con su expresión cultural muy propia. El que sea Conaculta quien dirija los destinos de la cultura en el país no es malo cuando no se tenía nada, pero solamente muestra el desdén, como lo decía hace rato, de las políticas públicas hacia la cultura. Pues yo creo que si hiciera secretaría, tendría que haber una política de Estado, tendría que haber una mayor inversión o gasto público en ello. No podemos nosotros como país permitir que se gaste el 0.40 más o menos en cultura, cuando lo ideal sería que se gastara el 1% del Producto Interno Bruto. En tanto no se lleguen esos estándares de inversión, de gasto público, pues nos vamos a encontrar con una serie de deficiencias, una serie de lagunas, una serie de omisiones y consecuentemente la cultura seguirá siendo un papel secundario en los programas de gobierno. No se ha justipreciado la cultura en la política pública de los gobiernos actuales y los pasados. Y esperar que esto suceda desde el legislativo, nosotros a veces creemos que debemos de obligar al Ejecutivo a obedecer lo que en el legislativo lo hacemos. Pero no podemos ser irresponsables de crear una secretaría si no le damos las condiciones económicas para que se desarrolle. En tanto no tengamos la claridad y la voluntad política, como dijo la diputada presidenta Margarita, para darle los recursos que requiere esa secretaría, pues sería una irresponsabilidad porque sería un cascarón tan hueco como el que tenemos en este momento. Pero evidentemente que la Secretaría de Cultura debe de ser un proyecto y un compromiso del actual gobierno, y qué lamentable que no venga alguien del PRI, porque a lo mejor pudiera asumir una posición particular de su partido y nos podría dar alguna luz con respecto a ello. Entonces, hablar de incremento, ¿a qué le vamos a quitar para incrementar? Si nosotros hablamos de incremento, tenemos que ser más eficientes en la recaudación hacendaria. ¿Pero no se va a mover el porcentaje o sí? No, el porcentaje evidentemente en estas condiciones no. No se va a mover. Nosotros lo que tenemos que hacer… Seguimos con punto 4. Una ley de ingresos en donde los que tengan más paguen más, que se aumente la base de los usuarios gravables, vaya la expresión, recaudemos y seamos más eficientes en recaudar impuestos
no crear nuevos impuestos, sino ser más eficiente en su recaudación, y con ello tendremos más dinero. Si nosotros combatimos la corrupción, si nosotros logramos tener ahorros en los gastos onerosos del Ejecutivo Federal, tendremos recursos para destinar a ello. En tanto no hay esa voluntad y nos gastemos unas millonadas de dólares en un avión, que a mí me parece innecesario, como también no pongamos un freno a los grandes salarios y no pongamos un freno a la corrupción, no va a haber recurso que alcance para poderle destinar a las cosas. A ver, la parte de responsabilidad no solo es de los legisladores, tiene que ver con el Ejecutivo. Sí. Tiene que ver con la propuesta que se hace y con las prioridades de quien gobierna. ¿El tema es de dinero o es de cómo se está ejerciendo este dinero? Creo que yo creo que tiene que ver principalmente con la política que se ha decidido de no mover las cosas, porque a lo mejor así se sienten algunos más tranquilos. Y yo creo que hay que separar las dos cosas. Una cosa es el presupuesto de operación de una secretaría o de un instituto, y otra cosa es el presupuesto de ejecución, o sea, lo que se utiliza para que se desarrollen los programas culturales. Y cuando yo hablo de que subió de 3,000 en el 2000, aproximadamente 3,000 millones de pesos a 16,000 aproximadamente en el 2012, estoy hablando de presupuesto que se fue ya directamente, la mayor parte de este dinero, a proyectos productivos, por así decirlo, a proyectos, a gasto de inversión y no a gasto corriente, no a gasto de operación. Se fue a los proyectos que nosotros conocemos en muy buena medida, que así se les ha dado en llamarles los etiquetados, que tiene la misma Cámara, y que es presupuesto que directamente se va a un municipio, a una delegación, a un estado o a la sociedad civil mediante proyectos que se presentan y que son totalmente ejecutables. Creo que son dos cosas diferentes de lo que estamos hablando y especialmente yo sí creo que mientras dejemos de ver lo que se tiene en cultura es como gasto y lo veamos más como inversión, desde ahí tenemos un concepto diferente de lo que es el dinero. A mí no me importaría realmente si cuesta mucho una Secretaría de Cultura, si este costo se ve como se plantea desde el punto de vista de la inversión. Lo que se haga en materia cultural aquí y en cualquier país del mundo tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de las personas y en consecuencia del país, y especialmente en cultura. Bueno, pues estamos hablando de lo que este país, México, da no solamente a los mexicanos, sino que lo que da al mundo en un momento determinado, ¿no? Entonces, yo creo que son conceptos diferentes, por eso yo sí me inclino mucho por la parte de la Secretaría en un momento determinado, ¿no? Hace todavía muchos años, antes de que llegáramos a estos niveles históricos de los 16,000 millones de pesos a cultura, a la primera que le recortaban cuando había que hacer recortes, aparte de que ya iba con muy poquito, era al gasto en cultura, ¿no? Entonces, bajo ese esquema creo que han cambiado las cosas, nosotros traemos un enfoque diferente, hay acuerdo en muchas cuestiones, hay muchos foros, muchos estudios que ya se han hecho y creo que a partir de ahí podemos caminar para hacer un planteamiento serio de por qué una secretaría y de por qué se debe de ver como inversión, especialmente hoy que se habla tanto de la necesidad de la recomposición del tejido social, creo que esto es fundamental. Sin duda. Vamos con otra pregunta, por favor, Marcos Sánchez. Marcos. En esta posible Secretaría de Cultura, ¿cuál sería la meta inmediata y a corto plazo para incluir a la población en la generación de la cultura? Importantísimo, que tendría que ser la base. Regreso después de un corte porque ya nos comió el tiempo. Muchas gracias. Vamos a otra visión y seguimos en esta visión universitaria. Mira, el FONCA es la institución del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que se dedica a dar estímulos, becas y apoyos a la creación artística en general.
Sí existen programas para jóvenes, te puedo mencionar el programa de Jóvenes Creadores, que es para jóvenes entre 18 y 34 años, y los que ganan estas convocatorias, estos jóvenes realizan durante un año un proyecto artístico en cualquiera de las disciplinas, hay muchas disciplinas, y lo desarrollan a lo largo de un año con acompañamiento de tutores y con 3 reuniones a lo largo del año para estar constantemente revisando su proyecto y dándole seguimiento. Por otro lado está las becas de estudios en el extranjero, que es para cualquier disciplina artística o gestión cultural o cualquier tema relacionado con la vida artística y cultural del país. Está otro programa de becas de artes aplicadas, que ese se tiene en conjunto con Francia, con la Escuela de Artes Aplicadas, Artes Decorativas y Aplicadas de Francia, y este es para hacer estudios en esas disciplinas en Francia. Y por otro lado tenemos también el Encuentro de Artes Escénicas que se hace en conjunto con el Festival Cervantino para presentar grupos ya más constituidos dentro del marco del Festival Cervantino, y se invitan a promotores, directores de festivales y programadores internacionales para que ellos vean la producción de estos grupos en acción, digamos, en vivo, no a través de videos ni de otros materiales, y puedan ser invitados a los festivales y a las programaciones internacionales. El Conaculta, después de tantos años, tiene como los canales, tiene los instrumentos y tiene la experiencia de la labor que se hace con los creadores y en materia de cultura. Entonces yo creo que este trabajo conjunto que se planea hacer con los miembros de la comisión y las diferentes instituciones del Conaculta va a ser bien importante, porque hay muchísimo talento, muchísima obra por hacer en términos de cultura, y no solo para acrecentar el patrimonio cultural de este país. Yo creo que es un motor de desarrollo, es un motor de identidad, es un motor que puede funcionar muy bien para esta misión de recomposición del tejido social. O sea, la cultura puede estar y es columna vertebral de mucho de lo que sucede en este país. El 55% de las personas encuestadas ha visitado alguna vez un museo. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Bueno, preguntabas, Marcos, y creo que es muy puntual hacerlo. ¿Cuáles tendrían que ser las metas inmediatas? ¿Cuáles tendrían que ser las diferencias de tener o no tener de entrada una Secretaría de Cultura? Diputado. Hoy en día, en las grandes ciudades, hay muchísimos jóvenes que jamás en su vida han ido a una obra de teatro. Imagínense ustedes en las zonas rurales. Entonces, yo creo que una Secretaría de Cultura debería de tener como propósito, como una política de Estado, que la cultura llegue a todos los rincones, y solamente puede llegar a todos los rincones a través de los procesos educativos, desde mi punto de vista. Y a partir de ahí generar una educación, generar un desarrollo de sus apreciaciones culturales, pero además sería muy fácil identificar algunos potenciales talentos en diferentes expresiones del arte, pero para ello necesitamos muchísimos recursos. No es, el dinero no lo es todo, pero como ayuda. En el caso de la cultura también, el dinero no lo va a hacer todo por arte de magia. Primero debemos de tener una política de Estado. Segundo, debemos de transformar nuestras estructuras culturales que hay en el país. Y tercero, tomarnos con seriedad que la cultura será un elemento muy importante para reconstruir no solamente el tejido social, sino para recuperar valores de todo tipo que hemos dejado en el camino durante todo este tiempo. Pero esto es importante, por supuesto, y creo que nadie aquí estaría en desacuerdo en que tiene que ser un asunto quizás hasta generacional, un tema de largo plazo, pero en el corto plazo, en el mediano plazo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué marcaría una diferencia, digamos, tener o no tener una Secretaría de Cultura? Yo creo que la diferencia que marcaría sería, sigo insistiendo, la posibilidad de hacer un solo proyecto,
de que no tengamos directores por todos lados y que en un momento determinado cueste trabajo integrar todos los proyectos. Sabemos perfectamente que, bueno, que el presidente de Conaculta es el titular del consejo y que está a cargo de que se haga una programación acorde, etcétera. Pero sin embargo yo sigo insistiendo en que mientras tengamos muchos espacios va a ser difícil que haya un verdadero control. Hay que ir formando el marco jurídico para que el financiamiento llegue vamos a la posibilidad de crear empresas culturales y que se den las reglas acordes a las condiciones específicas, porque son diferentes a tener una automotriz, a tener un taller de escultor o algunas otras cosas, ¿no? Entonces, hay acciones inmediatas que tienen que hacer, sin duda. Que lo único que hay que hacerles es darle orden, ¿eh? Sin lugar a dudas. Vamos a ir con otra pregunta, se nos acaba el tiempo, vamos a ir con Héctor Alfaro Contreras. ¿De qué manera nosotros como simples ciudadanos vamos a tener acceso a la información de los recursos y cómo son destinados, cómo son aprovechados y cómo nosotros vamos a tener conocimiento de esta situación? Para que se manejen mejor los recursos. Diputado, por favor. Evidentemente que el IFAI es el responsable de este tipo de acciones y me parece que hasta ahorita en cualquier dependencia usted puede consultarlo en su página de internet. Pero más allá de eso, me parece que como que ustedes quieren saber cómo les va a impactar a ustedes el gasto de ese recurso, cómo se van a dar cuenta que ese recurso está siendo productivo para hacer llegar la cultura a todo mundo, fundamentalmente a los jóvenes, y eso solamente se logra con una serie de programas muy estructurados que le permitan difundirlo, pero además acercarlo con eficiencia a los jóvenes. Yo creo que la cultura, y lo ha dicho la diputada Margarita, se debe de dejar de ver como un gasto, pero como un gasto de relleno. Cuando sobra dinero se lo dan a cultura, que casi nunca sobra dinero, y cuando hace falta se lo quitan. Yo creo que hay que pensar en ciudades que hoy en día viven de la cultura como un elemento fundamental de su motor económico. Entonces yo creo que debemos de fincar, no solamente proliferar o impulsar la cultura, sino también verla como un propósito, un proceso de hacer dinero. No necesariamente la cultura tiene que ser el gasto sin que no haya una producción de recursos. Y lo vemos en el cine. Un buen cine se gasta, es cultura, pero hay un beneficio. Y lo vemos en las obras de teatro, y lo vemos en muchísimas cosas. Entonces yo creo que sí debemos de buscar los proyectos productivos culturales que mucho le hacen falta a México, pero sobre todo gastar puntualmente en la difusión de la cultura para que pueda acercarse a la población en lo general. Gracias, diputado. Diputada, gracias. Sobre esto mismo, quizá buscar que no toda la bolsa sea administrada por el gobierno, que haya incluso un consejo, un órgano ciudadano que pueda definir, determinar en qué se gasta y cómo, que haya apoyo a proyectos de jóvenes, de quienes estén impulsando iniciativas de emprendedores. No, yo creo que hay los mecanismos institucionales para que esto se haga. Sabemos que si ahorita nosotros queremos participar en algún tipo de proyecto, salen las convocatorias de Conaculta, salen las convocatorias del INBA, salen las convocatorias de las diferentes instituciones que son desde las de la participación a la formación, en fin, hay una serie de cuestiones que se están haciendo. Pero también no hay que perder de vista, por ejemplo, todo lo que se hace en los estados. Los estados hacen por su cuenta mucho a través de sus institutos o de sus secretarías que puedan tener en un momento determinado en actividades culturales. Y la Cámara de Diputados en este tema de los etiquetados lo menciona de esta manera. Se etiquetaron cerca de 4,000 millones de pesos directamente por la Cámara, que van a la sociedad en sus 3 manifestaciones organizadas: gobiernos municipales, gobiernos estatales y asociaciones civiles principalmente, ¿no? Hay mecanismos para que lleguen, inclusive aquí mismo se hace una convocatoria y si traen su proyecto y cumple con todos los requisitos, se les etiqueta un recurso, que todo este dinero baja a través de Conaculta, se cuida que se cumpla con el proyecto, que se cumpla con todos los requisitos, que de veras sea cultural.
ya lo decían ustedes, lo hemos dicho, lo hemos considerado todo el tiempo, nunca es suficiente, pero creo que se pueden ir dando los mecanismos para que el gasto, aquel que no se ejerce correctamente o aquel recurso que no llega a su destino final, pues sea vigilado. Deben de haber los órganos. Desde esta Cámara tenemos los órganos fiscalizadores, como la Auditoría Superior de la Federación y algunos otros que, bueno, nos dicen cómo va el gasto y está abierto, todo el mundo lo puede ver. Ciudadanos, diputados, autoridades, vamos, lo podemos ver. Gracias. Gracias sobre todo a ustedes, gracias a los estudiantes de la Universidad de Londres. Gracias por vernos. Ahí están las vías de contacto, el Twitter, el Facebook, la página. Escríbanos, opine, participe. Gracias por vernos. Nos encontramos en la próxima edición universitaria. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.